En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. En ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad, que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús le habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz en mis senderos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguidores del mensaje de la buena noticia, del Evangelio, la que trae poder de salvación, pero tenemos que creer en ella. Un saludo, un abrazo desde acá de Venezuela, de parte del equipito de Semillitas. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes lo que su buen corazón desea. Saludito, Rosita. Hola, queridos hermanos, y un saludo y un abrazo espiritual para todos ustedes, fieles de este canal. San Mateo capítulo 13 del 1 al 9. La insistencia del Señor de seguir e ir sembrando la semilla. Y la semilla es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Esa a la que hoy la humanidad le tiene como miedo, como pavor. No quieren saber de la palabra de Dios, quieren dejarse confundir y apartarse de Dios. Pues nosotros seguimos en ese trabajo evangelizador y le pedimos a ustedes que sean también obreros del Señor para compartir la buena noticia. Cumpliendo esa misión, el Señor, si ustedes oyeron el versículo 1, lo vamos a repasar para que se dé cuenta la necesidad que hay hoy en día porque la gente de predicar el Evangelio, porque que la gente andan como ovejas que no tiene pastor, no sabe ni a dónde ir. Y en muchas comunidades, me da dolor decirlo, pero es así, en muchas comunidades no hay católicos que prediquen la palabra de Dios, pero sí hay protestantes que lleven doctrinas de hombres. Sí, eso sí lo hay. Y la gente como está en necesidad de la escucha de la palabra, ¿qué más van a hacer? Pues van a oír al que le llegue a predicar la palabra de Dios. Por eso nosotros los católicos ya es hora de despertar y dejar la pereza espiritual y la pereza corporal y ir a esos lugares, ahí mismito, ahí en tu comunidad, echa un ojito, echa un ojito para que den cuenta cuánta necesidad hay de predicar la palabra de Dios. Fíjese el Señor cómo nos motiva, nos anima con esta comparación. Por ejemplo, Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús le habló de muchas cosas. Jesús le habló de muchas cosas. ¿Por qué no dejó que la gente hiciera lo que quisiera? No, porque Él viene a predicar esto de Marcos 1, 14 y 15. Hay que predicar el Evangelio. Hay que, a través de la palabra de Dios, las personas vayan entendiendo cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y qué tenemos que hacer. Marcos capítulo 1, versículo 14 y siguiente. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Ve a proclamar, y esa es la insistencia, y por eso hoy hace referencia a esa siembra, la semilla, la palabra, pero que estamos sabidos, según las escrituras, que toda la semilla que se va a sembrar no va a caer en tierra buena, y hoy viene a señalar esos campos, esos lugares donde la palabra de Dios va a llegar, pero ciertamente no todos la van a coger. El Señor dice otra vez, Rosa, lo último. Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hay que proclamar la buena. ¿Y qué decía?
Decía, el tiempo se ha cumplido. Esto hay que anunciarlo, hay que predicarlo. ¿Para qué? Para que los hombres alcancen la salvación. El tiempo se ha cumplido. Mire, hoy más que nunca el mundo está invadido de muchas novedades, cosas que no llevan a salvación, pero que hay una semilla del reino de Dios, que es la palabra de Dios, que sí trae salvación. El mundo se ha dejado contagiar hoy de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Si ustedes han observado, los que siguen a Venezuela por medio de las redes, en este engaño de Satanás que ha promovido a jóvenes recién salidos o que están saliendo de bachillerato a un gran concierto, a bailar música, rock, reggaetón. Eso no trae salvación. Y padres ignorantes dejan que sus hijos vayan y participen, incluso les acompañan. ¿Por qué? Porque no han dejado que la palabra de Dios habite en ellos y puedan ver con claridad qué es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Conviértanse y Otra vez no, crean, otra vez. el tiempo se ha cumplido. Quiere que sepan que ya es hora de despertar, que el tiempo se ha cumplido El reino de Dios está cerca. y que el reino de Dios está cada día más cerca y muchos jóvenes, adultos, hombres y mujeres, para ustedes contar, no saben que la salvación la tenemos cerca y se están alejando de ella. ¿Por qué? Porque se han dejado confundir de hombres y mujeres mentirosos, ¿verdad? Que no le están llevando a la salvación con la palabra de Dios. Que le están sembrando, pero no es la semilla del reino de los cielos. Le están sembrando la cizaña, ¿no lo recuerda ahorita el domingo? Le están sembrando la cizaña. ¿Y qué pasa con la cizaña y el trigo? Son parecidísimos. Son parecidísimos. ¿Qué sucede? Pues como dice Isaías 5:20, a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Porque se parece a la cizaña y el trigo se parece, pero no es así. Por eso hoy el Señor sigue sembrando la semilla para que esos campos la reciban, el verdadero campo, porque ciertamente hay tres que no van a aceptar el mensaje como debe ser. El reino se ha acercado. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces hay que convertirnos. ¿De qué? De nuestras malas acciones, sí. Podrás decir alguno, pero es que yo no tengo nada que convertirme. Sería dejar de ser bueno para convertirme a malo, ser malo. Hay algo que tienes que convertir. No, pero yo predico el evangelio, yo me congrego allá con Jesús solo. De eso también tienes que cambiar. Porque te has apartado de la doctrina de Cristo. Te has dejado arrastrar por otra doctrina. El Señor quiere que cambies eso también. Y creas en el evangelio. Bueno, revisemos en ella qué nos dice. Entonces el Señor viene a sembrar. Y ya hemos oído el pasaje. En un campo a lo largo del camino, otro en piedra, otro en espino y una finalmente en tierra buena. ¿Cómo explicamos entonces eso? San Lucas capítulo 8, versículo, vamos a leerlo del 11, para ver cómo es la explicación, qué sucede, sabiendo y teniendo claro que la semilla es la palabra de Dios, esa que se siembra a diario, esa que se da a conocer a diario, pero eso sí, la de Cristo. No de los fulanos, pastores que van confundiendo a la gente, no, la de Cristo. Vamos a ver cómo San Lucas lo explica maravillosamente y veamos nosotros en qué campo, la ubicación de nosotros. Vamos a oírle. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Partamos de ahí otra vez. La semilla es la palabra de Dios. Muchos no se han enterado de esto. La semilla es la palabra de Dios, dice Santiago, la que tiene poder de salvación. Pero que no debemos conformarnos con oírla, sino que hay que ponerla en práctica. 1:19, léanlo del 19 en adelante, o el 21, Santiago. Lo que tú siembres, amado hermano, eso vas a recoger. Si tú siembras plátano, no te pase toda la vida pidiendo que nazca yuca. Para nada. Hay que sembrar ¿qué?
la semilla del reino de Dios, que es ¿qué? La palabra del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo en el hogar? Estamos sembrando la semilla a nuestros hijos, es decir, le estamos dando a conocer la palabra de Dios a nuestros hijos. No, es que no tengo tiempo. Padres, ustedes son responsables de sus hijos. El mandato de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, mandato de Dios para con nuestros hijos, sembrar desde allá, si queremos que esos hijos nuestros sean hombres y mujeres de bien, sembrar las semillas desde allá. Hablarle de Dios a esos niños para que mañana, pasado mañana, en la calle, a donde quiera que vayan, no le vayan a hablar otras cosas. Y ellos puedan distinguir lo que es bueno y lo que es malo porque tú te lo enseñaste. Tú le sembraste la semilla del reino que es la palabra. Fíjese, Deuteronomio 6, 6 en adelante, como dice. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Grábalo en tu corazón, padres. Esta palabra de Dios, grábalo en tu corazón. Repíteselos a tus hijos. Repítatelos a tus hijos, no te canses. Si quieres que ese hijo, esa hija salga bueno, porque es que la humanidad hoy pero tan confundida que ya los hijos o los muchachos o las muchachas no saben ni qué son. Un día amanece que son hombres, otro día amanecen que son mujeres, ya se llaman binario o ellas. ¿De dónde sale eso? Eso viene de Satanás. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos sembrando las semillas del reino o los estamos apoyando para que, ay, ¿qué voy a hacer? Es mi hijo, yo no puedo ir en contra de él, no puedo ir en contra de ella, por tanto, le aplaudo, le consiento, lo felicito, me siento orgulloso de ese hijo que no sabe ni qué es. Repítele la palabra de Dios. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. En todo momento, háblale a tu hijo del reino de los cielos. Háblale y diles que este mundo cada día va a ir de para atrás y que debemos creer en la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros pasos, que es una luz en nuestro sendero para que no nos llene la oscuridad. Háblale. Cuando te, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póngatelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. Es decir, que en todo momento siémbrale la semilla del reino. Siémbrala. Siémbrala. Entonces comprendemos por qué el Señor nos invita a esa conversión, a creer en el Evangelio, porque si lo hacemos, déjeme decirle que Satanás tiembla. Pero de lo contrario, Satanás se goza en esos padres irresponsables, en esos hijos que no están buscando de Dios en el día de hoy. Entonces Lucas 8:11 nos viene a decir que hay que sembrar esa semilla, que la semilla es la palabra de Dios. Y van a ver ustedes, amados hermanos, cómo actúa Satanás. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Yo sé que hay mucha gente que ha escuchado la palabra de Dios, pero esta gente está a lo largo del camino. ¿Y qué sucede? Se le dio a conocer el Evangelio, que hay que tener una sincera conversión, que hay que apartarse del mal, que hay que buscar de Dios, porque el reino de los cielos está cada día más cerca. ¿Qué sucede con esa semilla que se sembró en ese campo a lo largo del camino? Escúchenla. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. El diablo se manifiesta así en esas personas que han escuchado la palabra de Dios, pero, no, nada. Nada de cambio, nada de transformación, nada de creer en el Evangelio, nada de aceptar las cosas de Dios. Prefieren las cosas del mundo. Viene Satanás, se la arranca del corazón y sepan por qué lo hace. Escúchenlo. Pues no quiere que crean y se salven. Satanás no quiere. Que crean y se salven. Satanás no quiere que los hijos de Dios crean en el Evangelio y alcancen la salvación. Por eso se ha disfrazado de una y mil cosas. Para arrastrar principalmente a los jóvenes. Oye, esas jóvenes que están pero
entregados al vicio, entregados a las drogas, a la prostitución, entregados de lleno a las cosas mundanas. Le está robando la palabra de su corazón para que no crean. Y por eso no están creyendo en Cristo, están creyendo en las cosas del mundo. Y si creen en las cosas del mundo, pues no van a alcanzar salvación. Entonces, ¿dónde queda el papel fundamental de nosotros como padres? Pero no tan solo como padres, sino como guías espirituales que tienen la responsabilidad en este mundo cruel, desviado, de proclamar a diario la palabra de Dios. ¿Dónde queda? Por eso mucha gente está a la deriva, no saben para dónde va. Vicente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde está la gente? Ramón, pues para el montón. Y Raúl va para en ese ataúd. Ahí van a ir a parar todos aquellos que tristemente se murieron y no conocieron de la palabra de Dios. También quienes han conocido la palabra de Dios, pero no solamente van a quedar ahí. Los que conocieron y pusieron en práctica la palabra de Dios no van a quedar solamente en ese ataúd. Irán a gozar, irán a disfrutar de lo que creyeron del Evangelio. Conviértanse, crean, porque el reino de Dios está cerca. Y lo han hecho. Viene Satanás y le saca, le roba del corazón la semilla sembrada para que no crean. Dice Salve. La segunda, Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría. ciertamente hay personas que se enamoran de la palabra de Dios por un instante, se emocionan. Yo no había escuchado esto, pero ese campo está lleno de piedra. ¿Qué pasa? Pero no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Por un momento se ilusionaron, les pareció bonito la palabra de Dios, lo que dice el Evangelio, que nos lleva a una conversión, pero no, las cosas del mundo son mejores. Y ¡pum! Sin raíces. Desplomaron, apartaron y hay muchos hermanos nuestros que estuvieron allí en un tiempo, pero ya hoy no, se dejaron convencer, se dejaron arrastrar. Tercera, Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando. tres cosas, escúchenla otra vez. Las preocupaciones, Se preocupa, Marta, Marta, muchas cosas te preocupa, te pierdes en mil cosas y una sola es necesaria. María escogió la mejor, la que no se le quitará. ¿Cuál? La escucha de la palabra de Dios. Preocupaciones, muchas vidas y por haber. Si no trabajo, pues no como. Y si tengo un solo trabajo, necesito otro porque no me alcanza el sueldo con el que tengo y busco otro. Y para tener el gran sueño que necesito buscar otro trabajo, hasta tres trabajos. Y de Dios no hay tiempo para Dios. Si me toca que trabajar los domingos, trabajo los domingos, pero necesito el dinero. Preocupaciones. Otra. las riquezas, ¿Para qué se preocupa? Si no fuera por el dinero, es para ser y tener riqueza. Los venezolanos, pues, se han dejado llevar por este eslogan, el sueño americano, por el sueño americano. Ciertamente Venezuela pasa una situación difícil, claro que sí, pero ¿por qué no confían en Dios? ¿Por qué no creen en el Evangelio? Y se van en busca del sueño. Hay unos que dicen lo han encontrado, hay otros que se quedaron en el camino. Triste noticia reciente por allá en Colombia, unos venezolanos, hermanos nuestros, compatriotas nuestros, fallecieron, tristes, buscando el sueño, ¿eh? Para alcanzar bienes. ¿Y la palabra de Dios qué? Tercero, y los placeres de la vida. placeres, el gozo, el disfrute, el libertinaje. ¿Quién va a querer conocer la palabra de Dios mientras está en el libertinaje? Muy difícil, muy difícil. Hey, produce más hacer, ¿cómo le llaman eso? Videos cortos a través de las redes sociales.
sin importar que sea. Pero la palabra de Dios, usted no ha observado, se han puesto a detallar que las predicaciones, el proclamar la palabra de Dios no se promueve ni siquiera el 15 o 10%, no se proyecta por esas redes como lo hace un video donde se pasen dos mujeres expresándose sus sentimientos, pagándose dinero por hacer ese video. ¿No lo han observado ustedes? Eso revienta. Y la palabra de Dios, ¿por qué no? Si esa es la que trae vida, es la que tiene poder de salvación, ¿por qué no? Porque es que Satanás roba del corazón para que no crea y se salve. Repítalo. Los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando. Y la consecuencia ahoga esa semillita que en un momento la escucharon, creyeron en ella, pero no se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque realmente no les llegó al corazón, no la hicieron suya. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? La constancia, la perseverancia de leer, de releer, meditar día y noche la palabra de Dios. Día y noche hay que hacerlo. Pero consciente de que hay mucha gente que no va a aceptar la palabra de Dios y lo sabemos, por eso no desmayamos. No desmayamos porque sabemos que va a haber un grupito que sí la va a aceptar. Sabemos que va a haber un grupito que sí va a creer y va a alcanzar la salvación si se mantiene firme y fiel a la palabra de Dios. Escúchenla. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. ¿Se da cuenta? Perseverando. Hay muchos que están perseverando en la palabra de Dios. Y dan frutos. Unos 100, otros 60, 70, 30%, pero van a dar frutos. ¿Cuáles frutos? Los esperados por Dios. Por eso nosotros insistimos, amados hermanos, a que no se aparten de la palabra de Dios, a que crean la palabra de Dios, a que se enamoren de la palabra de Dios. Y al usted hacerlo, enamorarse de la palabra de Dios, no sea egoísta, compártala con los demás. Vamos a trabajar por el reino de los cielos, dice Hechos de los Apóstoles 6:2, lo buscan en la casa. No es correcto, no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a esos servicios. ¿Los servicios importantes? Sí, pero no es prioridad. La prioridad es la palabra de Dios, ponerla en práctica para alcanzar la salvación, porque en ella dice en su palabra, Señor, Juan 17:17, santifícalo mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y esa palabra de Dios nos lleva a alcanzar salvación en Juan 6:51 en adelante. Juan 6:51 en adelante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es la salvación prometida de Dios y está en la palabra del Señor. ¿Ah, Rosita? Claro que sí, la palabra de Dios, la semilla, la que tenemos que sembrar día a día, así como hoy, como Jesús salió a sembrarla, hoy José Toro ha querido también regar esta semillita a todos ustedes, queridos hermanos, que desde muchos rincones, partes del mundo, hoy nos están oyendo. Pues agárrala, tómala, queremos que caiga en tierra buena. Perseveren, vamos a perseverar, como decía al final hoy del Evangelio, vamos a que esta palabra nos caiga a nosotros, la recibamos en el corazón noble y generoso y que la guardemos y perseveremos para dar fruto. Eso es lo que quiere nuestro Señor para alcanzar la salvación. Ayúdanos, señores. Ayúdanos, hermanos, a ayudar. En este proyecto de ayudar a quien necesita, ayúdanos a ayudar. Ahí está el contacto de mi hijo y están deseosos de este proyecto, pues que el Señor les multiplique. Señor, derrame su santa bendición. La recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.